Bueno, pues bienvenidos. Muchas gracias por ser tan valientes por venir a escuchar las cosas que vamos a contar hoy. Tenéis que saber que este congreso pues ha tenido bastantes dificultades para llevarse a cabo, y eso os puede dar una idea de las cosas que vamos a decir aquí, de la importancia que tienen y de lo peligrosas que son para determinadas personas, para determinados grupos de poder. Por haceros un pequeño resumen de todas las vicisitudes que la persona que ha organizado el congreso ha tenido que pasar, hemos sufrido un ataque de un blog relacionado con el Grupo Vocento, del cual, por cierto, voy a hablar ahora en esta presentación. El Grupo Vocento es el diario ABC y casi todos los periódicos de provincias que publica el semanal, con el cual yo estuve trabajando. Me gustaría esto quedar ahí grabado, porque es una espinita que ahora me he dado cuenta esta mañana que me iba a sacar de encima, ¿no? Desde el año 97, 98. Y bueno, pues ese blog, que evidentemente está pagado por el Grupo Vocento, en concreto se llama Magonia, pues inventó una serie de... Bueno, un ataque, por supuesto, sin capacidad para responder, porque de eso vamos a hablar aquí, ¿no? De la capacidad, el derecho a cuestionar la información, a ofrecer una información alternativa, cosa que recoge la Constitución, si no recuerdo mal, es el artículo 20, el derecho a la información. No estamos hablando de nada esotérico en este momento. Estamos hablando que entre los derechos fundamentales del ser humano está el recoger información y cada uno hacer con esa información y tomar las decisiones que crea conveniente. Ahora, cuando estamos hablando de un tema como el de la salud, pues la cosa se complica. Porque, como bien sabía Freud, las pulsiones humanas básicas son eros y tánatos, el sexo y la muerte. A partir de ahí se maneja absolutamente todo lo del ser humano. Y no hay más que ver pues el uso que se hace del sexo continuamente para vendernos cualquier cosa. Entonces, la salud tiene que ver con la muerte. Aquel que controla la solución para tu problema de salud, las creencias, porque vamos a hablar hoy aquí de las creencias que tenemos asociadas al concepto de la salud, está controlando realmente tu vida. Todos aquí sabéis que hasta hace poco tiempo, en las sociedades rurales en las que han vivido nuestros padres y abuelos, el poder de cada pueblo era el cura, el farmacéutico y el médico, ¿o no? Evidentemente, cuando una persona se ponía mala, pues sin conocimiento de qué le estaba ocurriendo, te pones en manos de la persona que te va a solucionar tu problema. Como no tenías información para cuestionarte, pues le tenías que hacer caso a lo que fuera. Al final, un poco sigue ocurriendo lo mismo. Lo que pasa es que a lo mejor el púlpito de la Iglesia ha cambiado y ahora es la televisión o los medios de comunicación que han hecho de determinadas enfermedades, como el SIDA o el cáncer, una auténtica religión que no se puede cuestionar. Y ahora aquí, para el vídeo que se esté grabando, y por si acaso hay aquí entre nosotros algún agente infiltrado, cosa que no descarto, no, en serio, no descarto que haya alguien por ahí con una camarita. No voy a empezar ahí a fiscalizaros a todos, pero es algo que puede ocurrir y desde luego podéis estar un poco al tanto porque esto le preocupa a mucha gente. Le preocupa porque el lugar donde se iba a celebrar, a raíz de ese ataque del blog Magonia, decidió no dejarnos ese local. Y nos preocupa porque ha habido 2 médicos que iban a venir hoy a hablar aquí y han sufrido presiones para que no lo hicieran. Y les preocupa porque hay una persona que se llama Almudena Ramón, investigando en Valencia con una solución para la tetraplegia, que está sufriendo presiones para que no continúe investigando. A mí se me pone la carne de gallina. O sea, es que imaginaos que tenéis un hermano... Bueno, yo precisamente tengo un hermano minusválido, no tiene ese problema, pero... O sea, nos está negando la capacidad para resolver problemas de salud. O sea, evidentemente, si nos están negando esa información, es porque el Ministerio de Salud no está trabajando para nuestro bien. Bueno, yo estoy haciendo uso de mi libertad de expresión para decir algo, porque soy un ser humano y tengo la capacidad de expresarme. Pero ahora, como periodista, os voy a contar lo que me ocurrió. Yo, me hice más o menos conocido en el sector informático
a finales de los 90 y bueno, pues llegué a tener un cierto predicamento y me encargaron hacer un coleccionable sobre Internet en el año 98, cuando estaban queriendo vendernos Internet. Y gracias a eso empecé a trabajar para el grupo Correo, para el semanal, que es el que más tira hoy día, más incluso que el País semanal. Entonces, bueno, conseguí abrirme mi pequeño hueco. Por aquella época trabajaba para la revista Cudo, de la cual también se podría hablar bastantes cosas en el tema psicológico. Y bueno, pues como tengo mi cierta vis de freelance, pues conseguí venderles algunos artículos y me empezaron a encargar alguno. Bueno, veían que escribía bien y me encargaron en concreto uno sobre las unidades del dolor, que son, bueno, no sé si sabéis que existen en los hospitales por la gente que tiene un dolor crónico. De aquí vamos a hablar de la fibromialgia. Bueno, pues la medicina oficial lo único que se les ocurre es mantenerlos drogados todo el día con derivados de la cocaína, la procaína en concreto, morfina. Claro, yo no sé lo que esperarían. Bueno, sí, esperarían que yo hubiera hecho un reportaje alabando esas unidades del dolor, pero lo que me encontré es que estaban fatal. O sea, que no salían de esa dinámica y cada vez estaban peor físicamente, no estaban mejorando. Entonces, el reportaje que yo les entregué fue, después de hacer 7 o 8 entrevistas, lo que yo como periodista había recopilado. Nunca lo publicaron. No me dijeron nada. Evidentemente uno no quiere pensar mal. Cuando un periodista se enfrenta a la censura, y sobre todo cuando estás comiendo de ese trabajo, si empiezas a pensar que te están censurando, no vas a trabajar. Y aparte, tú imagínate que tú eres mi jefa y yo tengo que ir a hablar contigo, ya no voy a hablar de la misma manera contigo. Estoy pensando que eres una censora. Entonces, intentas no pensar lo que tienes en tu cabeza. Y yo por aquella época, bueno, intenté autoengañarme todavía un poco de tiempo. Quiero decir, toda mi labor, que bueno, no me he presentado, me llamo Rafael Palacios, tengo un blog bastante conocido de este tema, pues, de información no oficial. Y bueno, no soy un experto en el tema de la salud, pero como veis, pues como he picado un poquito de todo, me he encontrado con estos casos. En este caso, me encontré con esa censura, pero luego yo supongo que para callarme me encargaron otro artículo que iba sobre errores médicos. Bueno, no os podéis imaginar lo que encontré. No os podéis imaginar lo que encontré. Había miles de casos, pero muchísimos, hasta el punto que ahí ya me di cuenta que realmente en el tema de la salud era un tema para meterme a fondo. No lo hice porque me he dedicado a otras cosas y gracias a Dios está este hombre que se llama Miguel Jara, que bueno, es un portento y está haciendo la labor periodística, o sea, lo que tiene que hacer un periodista. Y ahora, bueno, vamos a tener el gusto de tenerlo, pero un poco cerrando este tema que estaba comentando, bueno, me di cuenta que había cosas de las cuales no se puede hablar. Y no se puede cuestionar esa verdad oficial, que es que el sistema de salud está trabajando por tu bien. Tenemos en la cabeza que cuando vas al hospital, pues te van a tratar lo mejor que puede para bueno, mejorarte. Pero cuando empiezas a rebuscar, y de eso va este congreso, y te das cuenta de que nos están ocultando medios para sanar, de que nos están ocultando cómo nos están envenenando, de que nos están ocultando información para más allá comprender la enfermedad, el proceso de la enfermedad, las derivaciones que tiene todo esto son mucho más graves. O sea, al final nos están ocultando lo que es la vida. Y volvemos a Freud, Eros y Tánatos. O sea, realmente la concepción misma de que tenemos que estar enfermos, de que hay un día X al año que tienes que estar enfermo y tomándote pastillas, es una creencia. Y ahora, bueno, pues gracias a toda esta información que está surgiendo de Internet, estamos poniendo en cuestión pues uno de los principios fundacionales de nuestra sociedad, que es la enfermedad, alrededor de la cual hay una industria, bueno, de la cual hablará Miguel ahora, que es uno de los poderes fácticos de esta sociedad. Bueno, como digo, hemos tenido problemas, presiones, pero al final, bueno, va a haber aquí gente que va a hablar desde diferentes ámbitos, incluso, bueno, hemos tenido que buscar personas para que hablar de determinados temas, porque, como os digo, ha habido algunos caídas de última hora, caídas, digamos, del programa, pero vamos a tener a gente que yo considero que, bueno, que tienen una voz con mucho peso y que os van a poder dar algunas nociones de cosas que seguro no vais a escuchar en los medios de comunicación oficiales, porque son así, son oficiales, sean privados o sean gubernamentales.
Así que, bueno, agradeceros el estar aquí y yo creo que vamos a empezar ya con el primer ponente, bueno, que es para mí uno de los platos fuertes de la jornada. Yo no lo conocía en persona, aunque sí vengo siguiendo su trabajo, me he leído ya un par de libros suyos, aunque tengo apuntados los títulos. Y bueno, para mí, bueno, con Bruno Cardeñosa y pocos más, pues uno de los mejores periodistas de este país. Lo digo sinceramente y no porque esté aquí. O sea, lo digo porque yo soy periodista. Y yo, como periodista, sé dónde me encuentro un periodista del cual puedo aprender. Entonces, bueno, no sé qué derroteros ha llevado a él en su carrera como freelance, pero al final ha acabado en el mundo de la salud. Yo creo que con una buena perspectiva de periodista ha encontrado un tema en el cual especializarse, en el cual no había más gente haciendo esa labor, y desde luego es un filón. Es un filón porque hay muchísimo. Entonces, bueno, hasta el momento ha publicado Traficantes de Salud, que es el primero que yo me leí. La salud que viene, que creo que es el último. No, el último, lo has escrito con otras personas. Laboratorio de Médicos, que bueno, que es en el que habla que creo que va a hablar un poco de esto, bueno, de las presiones que sufren los médicos. Mi padre era visitante médico. Sí, sí, de otras cosas, también podría haber algunas cosas. Por cierto, estaba en contra de las vacunas. Mi padre era veterinario y estaba en contra de las vacunas. Y conspiraciones tóxicas. Bueno, yo creo que muchos lo conocéis y, como digo, es de esas personas que está dentro del mundo del periodismo, de las poquitas que se están atreviendo a decir cosas. También colabora con el periódico Diagonal, me parece, ¿no? De vez en cuando, esporádicamente, publican el periódico Diagonal, que es, bueno, de las cosas que se pueden salir un poquito de la oficialidad. Y bueno, pues aquí lo tenéis, a Miguel Jara, que va a dar el comienzo a estas charlas. Así que, bueno, como digo, muchas gracias por venir y que os sirva. Buenos días.